Buenos días, mi nombre es Luis Martínez, soy fotógrafo profesional y uno de los problemas que se encuentra muy a menudo la gente que va a fotografiar es el balance de blancos. Bien, como es sabido, el balance de blancos es muy importante a la hora de hacer una fotografía correctamente para que los colores sean reales, no sean falsos o artificiales. Como podéis entender, cada cámara tiene un sensor. Este sensor, pues evidentemente tiene unas particularidades, no vamos a entrar en el detalle, y para salir de dudas en cualquier tipo de iluminación, la cámara puede, y sobre todo las cámaras digitales, pueden obtener un blanco absolutamente equilibrado. Una forma muy fácil de hacer un buen equilibrio del blanco es coger una herramienta como esta, que tiene una escala de grises. Es evidente que está el blanco, el negro y el gris. Para obtener una buena exposición de equilibrio del blanco, para tener luego un color perfecto, digamos, en el momento que se tira la fotografía con la luz que hay, para que la cámara entienda bien el blanco real de ese momento fotográfico, hay que poner esta pieza, enfocar en el blanco, tirar la fotografía y luego ir a la cámara escogiendo esta fotografía para decirle que el blanco que hay con esta luz ahora mismo ambiental es el correcto. Simplemente esto. Luego, agradecidos por escuchar este vídeo tutorial. Esperemos que en el próximo vamos a entrar en más detalles. Muchas gracias.